Hola a todos, hoy les traigo 3 historias sobre experiencias con brujas o nahuales compartidas en Reddit. Espero las disfruten. Christian dice, yo nunca me he interesado en ese tipo de historias, pero en mi primaria teníamos una maestra que era indígena que nos contaba historias de terror de su comunidad y más de una vez habló sobre brujas y esas cosas. Sin embargo, lo contaba con total seriedad, más de lo que te puedes imaginar. Entre todas sus historias habló sobre cosas que ella misma vivió o que sus familiares lo hicieron. Igualmente lo contaba con todo lujo de detalle, desde personas que se convertían en animales que los llamaban con un nombre de su dialecto indígena que no recuerdo exactamente, pero nos dice que esa palabra se traduciría como bruja al español, que estas personas fueron vistas como búhos, palomas, perros, etc. Y que ella venía de una familia vidente y que le tocaban ver cosas extrañas en la gente de su pueblo. A mí en esa edad era un niño realmente incrédulo de la religión y lo sigo siendo, ya que estaba en un colegio católico que odiaba y mucho más de esos relatos sobrenaturales, pero lo que realmente me aterró fue que esa maestra era increíblemente inteligente y capaz de usar su razón lo suficientemente que me parecía alguien muy confiable, porque se veía que era consciente de que esas cosas suenan a estupideces, pero lo dijo con toda sinceridad y eso fue lo que realmente me aterró. También nos contó historias de ese colegio en el que ella llevaba trabajando ahí desde hace muchos años, que adivinaba embarazos, predecía muertes, etc. De todo dijo realmente. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y suscríbete. Ahora continuemos con las historias. Sander dice, cuando tenía 18 años, vivía en una casa de 2 pisos grande justo en una esquina. Solíamos tener una tienda, por lo cual cerrábamos muy tarde y nos despertábamos muy temprano. El punto es que, en una de esas noches, mi mamá estaba asomada en su habitación mirando la ventana y estaba muy callada. Eran alrededor de las 2 a.m. Me acerqué hacia ella y con la mano me hizo un gesto de silencio. Cuando me asomé vi que habían 2 ojos rojos metidas entre unos arbustos que se movían muy rápido de unos arbustos a otros. Pasaron 15 minutos y los ojos no se movían. Lo curioso era que cuando los coches pasaban, los ojos rojos se apagaban. Pasaron 10 minutos más y me iba a ir a acostar cuando de un arbusto de menos de 1 metro salieron 2 hombres alrededor de 1,80 m. Resulta ser, por conclusiones de mamá, que aquellas ratas o roedores eran aquellos hombres transformados. Los tipos se fueron caminando muy tranquilos como si nada pasara. Después nos enteramos que un brujo vivía a la vuelta de mi casa y que esos 2 hombres eran amigos suyos. Isra dice, mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. El caso es, mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero una que se nos quedó muy grabada es que un día fueron a acampar a un lugar cercano al rancho donde vivían. Había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Ya en la noche empezaron a contar historias de terror y les cayó la noche. De pronto, como a las 2 a.m., cada quien iba yendo a sus tiendas para dormir, pero empezaron a escuchar aullidos de coyotes y eso los puso alerta. Nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver cómo unas sombras se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra ellos cuando de pronto pareció acertar el tiro y algo cayó del árbol. Fueron corriendo hacia eso y cuando llegaron se dieron cuenta de que era una mujer con una cara muy arrugada y una expresión completamente inhumana. Sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Se quedaron paralizados y de pronto, sin darse cuenta, otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se pararon de un golpe y se fueron desplazándose entre los árboles. Trataron de no perder el rastro, pero cuando ya no alcanzaron a verlas porque ya no había árboles, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. Sin duda una historia bastante buena y que no me imagino qué hubiera pasado si yo estuviera ahí. Daddy dice, cuando estaba recién nacida mis papás se quedaron a dormir con mi abuela en un pueblito en Toluca. Cuenta mi madre que sintió un frío muy cañón y se abrió la puerta. Ella se quiso levantar para cerrarla, pero no pudo moverse aunque estaba consciente, mientras le gritaba a mi papá, que al parecer no escuchaba nada, y tampoco mi abuela ni otra tía. Sintió que alguien me jalaba de la cama, aunque no veía a nadie. Después, por azares del destino o no sé qué, solté el llanto y en ese momento la bruja me soltó. Vi que se oye el golpe en la puerta.
Dice mi mamá que ya les habían dicho que habían brujas ahí, entonces habían hecho una serie de cosas que les recomendaron para evitar que me chupara la bruja, quizá eso me salvó. Al día siguiente mi mamá le contó a mi papá y este le respondió que a lo mejor estaba soñando. Acto seguido mi papá le preguntó a mi abuela que por qué tenía a los guajolotes en el techo que no dejaban dormir. El techo era de lámina y mi abuela le contestó que no tenía guajolotes. Mi papá no creyó y subió con una escalera a comprobar que mi abuela estaba mintiendo. Bueno, no encontró guajolotes, pero sí unas pisadas como de guajolotes con sangre. Y tengo muchas más historias mías. Al parecer puedo ver cosas que otras personas no pueden. Es de herencia.